noviembre de 1917 no constituyó una realización inmediata de un gobierno socialista, es decir, un gobierno que concentrara el poder desde la figura legislativa de la dictadura del proletariado. De hecho, durante los primeros meses de dirigencia, los bolcheviques todavía se planteaban seguir un ordenamiento constitucional parlamentario, bajo la forma de una coalición con las demás fuerzas progresistas del país. Por ello, cuando se proclamó el gobierno de comisarios campesinos y obreros de Rusia llevaba el apelativo de provisional, pues su intención, al menos en primera instancia, fue esperar los resultados de la Asamblea Constituyente para resolver de forma definitiva el carácter político de la nueva administración gubernamental. A pesar de lo anterior, los bolcheviques tomaron un rumbo diametralmente distinto al planteado inicialmente desde la insurrección de octubre. ¿Qué sucedió para que los bolcheviques finalmente consiguieran concentrar el poder y declarar la formación de una dictadura del proletariado a través de la anulación de la Asamblea Constituyente? ¿Qué reacción tuvo la oposición política frente a este nuevo régimen que declaró abiertamente, una vez anulada la Asamblea, la transición hacia una forma de organización socialista? Tales preguntas serán respondidas en el transcurso del siguiente video. Hola. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Historia Crepitante. Comenzamos. Los bolcheviques frente a la Asamblea Constituyente. El decreto que el 26 de octubre de 1917 estatuyó el Consejo de Comisarios del Pueblo caracterizaba al régimen recién instaurado como un gobierno provisional de obreros y campesinos que reconocía como autoridad última una próxima reunión de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, antes de que se celebrara la misma, el nuevo gobierno emitió una serie de decretos y declaraciones que no aludían a la asamblea y proclamaban una organización socialista de la sociedad. Tal fue el caso del decreto de todo el poder a los soviets, la Declaración de los Derechos de toda Rusia y la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador. Para los días de noviembre de 1917 estaba planeada la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Tal organismo suponía una gran esperanza para la oposición al régimen bolchevique, pues las votaciones que se llevaran a cabo decidirían si éste era legítimo o no. Por otro lado, se suponía también que cualquier acto conspirativo por parte del nuevo gobierno contra la Asamblea estaba descartado, puesto que, como se vio anteriormente, aquel se estableció con la pretensión de defender a los soviets y una futura convocatoria de la Asamblea. Fue por ello por lo que las elecciones previas de este organismo de representación nacional, al demostrar que los bolcheviques se hallaban en minoría, supusieron un duro golpe para los mismos. Del 12 al 25 de noviembre de 1917, los rojos de Rusia obtuvieron 10 millones de votos, es decir, el 24% del total de votos, lo cual significó que de los 707 miembros electos, los primeros solo alcanzaran una cuarta parte de los escaños, es decir, 174, siendo los eseritas la mayoría indiscutida con la obtención de 410 escaños. Por tal motivo, los que constituyeron una facción minoritaria dentro de la Asamblea decidieron invalidar las votaciones de esta, argumentando que habían sido manipuladas. Siguiendo esta misma línea de acción, el gobierno decidió posponer el próximo encuentro de los diputados asambleístas sin dar un plazo fijo para su próxima reunión. Al mismo tiempo, el Sovnarkom, el gobierno bolchevique, emitió un decreto en el que se le permitía a los electores retirar a sus diputados de todo organismo representativo, incluido la Asamblea, en el caso de que esto fuera apoyado por más de la mitad del electorado en un distrito electoral concreto. Ello suponía que los activistas bolcheviques podían granjear el apoyo de fábricas y guarniciones en sus lugares de influencia para invalidar las votaciones de diputados a la Asamblea. Seguido a esto, se dio una oleada de arrestos dirigida a los miembros de la oposición, incluidos algunos de los diputados electos. Fue en este contexto que el CRM, o Comité Revolucionario Militar, se convirtió en la Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra la contrarrevolución y el sabotaje, más conocida como la Checa.
la nueva policía secreta del Estado. En este contexto, aproximadamente en el mes de diciembre de 1917, poco después de las elecciones previas de la Asamblea, en el sur de Rusia, los miembros de la oposición al régimen se comenzaron a organizar en términos militares con el apoyo de la única fuerza política de derecha liberal organizada de Rusia en aquel entonces, compuesta por los cadetes. Como resultado, el gobierno de comisarios declaró a los miembros de dicha fuerza como enemigos del pueblo. Este hecho fue el que convenció a la dirigencia bolchevique sobre la urgencia de un boicot contra la Asamblea. Por entonces Lenin escribe Tesis sobre la Asamblea Constituyente. En este texto se argumenta que la desestimación de la Asamblea se hallaba justificada en el reconocimiento de la estructura del poder soviético como organismo rector de construcción democrática suficiente y legítimo, como se lee con claridad en el tercer apartado de dicho texto. Abro comillas, tercero. Para pasar del régimen burgués al socialista, para instaurar la dictadura del proletariado, la República de los Soviets, de diputados, obreros, soldados y campesinos, no es solo la forma de tipo más elevado de las instituciones democráticas comparada con la República burguesa ordinaria, coronada por una asamblea constituyente, sino la única capaz de asegurar la transición menos dolorosa posible al socialismo, cierro comillas. En ese sentido, la dirigencia bolchevique se adhiere a la resolución de que desde ese momento se estaba transitando por una revolución proletaria, que suponía la eliminación de todo el aparato institucional de carácter burgués. Por lo tanto, el único papel de una asamblea constituyente sería reconocer la autoridad del poder soviético, que en última instancia se hallaba bajo el control del partido. De esta forma, se pregonó que todo socialista que aludiera a que ese momento histórico se correspondía con un estadio de desarrollo democrático burgués sería considerado como contrarrevolucionario, pues tal estadio, tal y como lo asimilaba la dirigencia del gobierno, ya había sido anulado en virtud de la transición hacia el socialismo desde la dictadura del proletariado, configurada en la forma del poder soviético. Así pues, cuando se reunió la asamblea en los días de enero de 1918, el gobierno emitió un ultimátum, en el que se declaraba que la única tarea de tal reunión sería que se reconociera la transición hacia el socialismo y la transferencia de todo el poder a los soviets desde la aceptación de la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, la versión bolchevique de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, como norma constituyente. Con la ilegalización de los cadetes y la detención de los diputados de la derecha escerita, cualquier intento de rebatir esta resolución resultaría infructuoso, como lo demostrarían los debates que tuvieron lugar a continuación. Ahora bien, ya en el tercer Congreso de Soviets de toda Rusia, la postura bolchevique sobre la suficiencia de la democracia de los soviets para la administración del Estado, junto con la anulación de la Asamblea, fue reconocida por la Ejecutiva soviética, la cual a su vez aceptó la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador como nueva constitución, en virtud de una resolución sobre las instituciones federales de la República Rusa. Como consecuencia de ello, el apelativo provisional es removido del título oficial del gobierno de obreros y campesinos. De esta forma, termina la corta historia constitucional de signo liberal occidental de la Rusia del siglo XX. Con la disolución del intento de darle a esta nación una forma de gobierno parlamentaria a través de la celebración de una asamblea constituyente, las fuerzas políticas en el país euroasiático comienzan a polarizarse. La socialdemocracia se declara abiertamente comunista con la pretensión de organizar a la sociedad de una forma socialista bajo la autoridad de una dictadura del proletariado, respaldada nominalmente por los organismos soviéticos. Frente a esta nueva realidad que legalizó cualquier oposición al nuevo régimen, los partidos de la reacción anticomunista no tuvieron otra alternativa política de hacer valer sus intereses que la vía armada. De este modo,
Rusia sale de la conflagración de 1914 en dirección a un nuevo y perturbador conflicto armado interno. Si llegaron hasta este punto, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Un saludo.